Hola, bienvenidos a esta nueva entrega en la que vamos a hablar acerca de lo que debes saber antes de... ¿Antes de qué? Antes de tu consulta de acupuntura, antes de empezar a hacer esta práctica de acupuntura, ¿no? Estamos así, ¿no? Estamos en este momento así. Ya somos unos gaticos, ya hemos aprendido mucho de teoría básica, hemos aprendido mucho de diagnóstico, ya hemos aprendido mucho de meridianos y en este momento vamos a iniciar nuestra consulta de medicina alternativa. Entonces, yo hago siempre el aforismo a un gato, a un gatico, que estamos sacando nuestras garras porque ya vamos a empezar nuestra consulta de terapéutica alternativa en acupuntura. Entonces, que es importante saber cosas a consideración que dentro de la práctica clínica creo que es importante que sepamos entre todos y es un recordéis. Uno, digamos, para tener buena práctica clínica, sí es importantísimo. Dos, para tener algo que se llama protección legal, también es indispensable. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega entonces. Bueno, lo primero es pues los insumos, ¿sí? Entonces antes de empezar pues la consulta de acupuntura pues debemos tener pues nuestras agujas y nuestro instrumental adecuado. ¿Sí? Acá van algunas recomendaciones, porque pues uno dice, pues no, yo compro la caja de acupuntura de agujas de acupuntura y ya eso no tiene mayor problema. ¿Sí? Acá quiero hacerles algunas recomendaciones importantes que es indispensable para nuestra práctica. Uno, conseguir alcohol, sí, alcohol etílico al 70%, digamos que es lo más fácil, ¿sí? El alcohol, digamos, al 70% tiene un efecto bactericida muy importante. ¿Okay? Y actúa rápidamente. Entonces, yo necesito alcohol, sí. Necesito algodón, por supuesto que sí. ¿Sí? ¿Para qué? Pues básicamente para hacer un proceso de asepsia y antisepsia antes de colocar mi aguja de acupuntura. Eso no se les puede olvidar, por favor. ¿Sí? Y debe quedar consignado en toda historia clínica, ¿no? Cuando ustedes hagan el procedimiento, ustedes dicen, se realizó asepsia y antisepsia. Los que somos médicos sabemos cuando hacemos cualquier procedimiento, pues hay que describirlo de esa manera, ¿sí? Pero digamos que eso nos salva de muchas cosas posteriormente, porque uno de los riesgos que tiene la aguja de acupuntura, a pesar de que la acupuntura realmente, digamos, como efectos secundarios no tiene muchos, ¿sí? Pero han existido casos en los cuales la aguja de acupuntura se coloca y se puede infectar la zona donde yo estoy colocando mi aguja de acupuntura. Entonces, la recomendación es siempre hacer procesos de asepsia y antisepsia, para eso necesitamos el alcohol. ¿Okay? Agujas de acupuntura, existe un montón en el mercado, ¿sí? Importante que ustedes sepan una cosa. Uno, recomendación en general propia mía, ¿sí? Para todos ustedes, es consigan agujas y si ustedes se dan cuenta, todas las cajas de acupuntura dicen agujas para un solo uso. Entonces son agujas en las que ustedes le colocan al paciente y deben ser desechadas adecuadamente en un guardián. Un guardián en Colombia es un dispositivo de color rojo, si de pronto no lo reconozcan, donde uno deposita las agujas básicamente y donde el servicio sanitario posteriormente lo recoge. ¿Listo? Pero mi recomendación es usar agujas de un solo uso. ¿Listo? Importantísimo. Para Colombia. Hay muchas marcas de agujas de acupuntura en el mercado. ¿Sí? Yo no estoy patrocinando alguna u otra, ni algún sitio u otro. Pero es importante que tengan claridad en una cosa. Uno, no todas las agujas de acupuntura, no todas las cajitas, vienen con un registro sanitario. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta eso, que las agujas vengan con un registro sanitario. Hay una entidad del gobierno que básicamente controla, digamos, este tipo de productos, que en Colombia se llama INVIMA, en otros países debe tener otro nombre, ¿sí? Pero es una entidad del gobierno que lo que hace es verificar, pues, que realmente sean las agujas que no estén, digamos, en mal estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa importante para nosotros es, siempre que compren agujas de acupuntura, fíjense bien en la fecha de vencimiento, eso es importante. Dos, fíjense bien también en el estado de las agujas, ¿sí? Porque muchas de las agujas en la cabeza a veces vienen como oxidadas, esas no se pueden usar, ¿sí? Mi recomendación personal, ¿no? Porque si la cabeza, si la parte del mango está oxidada, pues imagínense en la punta que ustedes la van a introducir al paciente, entonces idealmente no. Bueno, eso es importante. 3, que sea de un solo uso. 4, que tengan un registro sanitario es importante. ¿Por qué es importante? Por efectos legales, cuando ustedes usan una aguja de acupuntura que tenga un registro sanitario, ¿sí? Que ustedes le verifiquen al paciente y certifiquen que efectivamente esa aguja tiene un registro sanitario y, por ejemplo, se infecte por X o Y motivo, ¿sí?
o tengan alguna otra complicación, ustedes no están solos, sino que los respalda y ustedes dicen, no, es que tiene un registro sanitario esta aguja, yo lo usé, tiene fecha de vencimiento adecuada, bla, 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 y así se protegen un poquito más, ¿ok? ¿Listo? Si de pronto dicen, no, es que el costo se me sube mucho, hay que cobrárselo al paciente y hay que explicarle un poquito. Las agujas de un solo uso, por favor. ¿Por qué de un solo uso? En muchos sitios, a veces lo que hacen es volverla, les entregan un frasquito al paciente, les entregan nuevamente las agujas, ¿sí? En alcoholatura y que se las lleven para la casa. ¿Qué es lo que pasa? Que ustedes no tienen un control adecuado de esas agujas en el momento de regreso. Bueno, otra cosa es que esas agujas, como son agujas filiformes, con el tiempo van perdiendo el filo. Entonces, cada vez que vayan trayendo esas agujas, uno va a ser un poco más doloroso para el paciente, sí, eso sí es verdad. ¿Sí? Tienen un riesgo de doblarse, sí, en algunos puntos de acupuntura, ¿verdad? Y 3, ustedes no tienen un control adecuado de dónde estuvieron esas agujas. O sea, ustedes se lo entregan al paciente, ellos se lo llevan y quién sabe, ¿ok? Es importante además, siempre, la primera vez que ustedes vean a un paciente en acupuntura, ¿sí? Mostrarle que efectivamente qué agujas van a usar, ¿listo? Para que el paciente se sienta seguro. Explicarle que esas agujas se van a usar solamente por un uso y se van a desechar al guardián, ¿ok? Y no se van a volver a usar, ¿listo? Ahora, algunos terapeutas dicen, no, pero yo las guardo con el nombrecito en un tarrito y se guardan y yo las guardo acá en el consultorio. De igual manera, no. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener dudas también, ¿no? Sí. Uno tiene confianza, pero realmente uno como paciente también tiene como dice, bueno, ¿y esas agujas qué? ¿Se queda usted con ellas? Y no, sí, yo las vuelvo a sacar, no se preocupe. Bueno, esa es otra razón por la que no debemos reusar agujas. Y pues otra razón importante es que en el momento de sacarlas del tarrito, si ustedes las van a reusar, en el momento de sacarlas nuevamente del tarro, ¿sí? Tienen un riesgo de punción muy alta, ¿sí? O sea, el riesgo de punción indica, pues, digamos que infiere a que, digamos, puede haber transmisión de algunas enfermedades infectocontagiosas. Entonces, la idea y mi recomendación por excelencia es, usen agujas de acupuntura de un solo uso, usen agujas de acupuntura explíquenle al paciente, ¿no? Siempre muéstrenles el vial, siempre muéstrenle las agujitas y dile, mire, no pasa nada, son estériles para que él esté tranquilo y explíquenle qué van a hacer con esas agujas, eso es importantísimo, ¿sí? También que tengan registro sanitario, eso es supremamente importante para nosotros. Bueno, y obviamente hacer un proceso de asepsia y antisepsia. Por lo tanto, entonces no se deben colocar agujas por encima de la ropa. ¿Por qué? Por la misma razón que les estoy explicando. Uno, la aguja, ¿sí? La aguja, entonces, no solamente pues atraviesa piel, sino atraviesa ropa y uno no sabe y tampoco uno puede hacer un proceso de asepsia. Entonces, por favor, ¿sí? Siempre que vayamos a usar agujas de acupuntura, por favor, usamos alcoholatura, usamos paciente, sí, debe estar, el sitio de punción debe estar pues libre de todo, ¿no? Bueno, y otra cosa antes de que se me olvide, cuando no debo colocar una aguja en un sitio, por ejemplo, de infección, de hemorragia, ¿sí? Idealmente no se deben colocar agujas sobre sitios, ¿ok? O sea, un sitio de infección, de celulitis, de erisipela, etcétera, no se deben colocar las agujas sobre esa zona, porque es supremamente peligroso. Ustedes lo que están haciendo es, cuando introducen la aguja, introducen las bacterias que están sobre el sitio, ¿sí? Donde están funcionando y se puede ver, pues, alto torrente sanguíneo. Bueno, eso es por un lado, insumos, muy bien. Ya les expliqué un poquito eso. Lo otro que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestra práctica clínica, pues es esto, que es muy importante. Se llama consentimiento informado de historia clínica. La historia clínica para nuestro país, ¿sí? Y yo creo que para el resto del país debe funcionar igual, pues es un documento legal, ¿sí? En la que ustedes van a escribir todo lo que les cuenta el paciente, absolutamente. Se debe manejar en los tipos de consulta en medicina alternativa, en acupuntura, en lo que sea, sí se debe usar, siempre, siempre, no importa quién sea. Que sea el conocido, el amiguito, igual hay que hacerlo, ¿sí? Hay que hacerlo y más por protección legal. Bueno, entonces eso es importante de la historia clínica. Vamos a hablar ahorita un poquito del consentimiento informado. Entonces, en la historia clínica deben ir datos muy bien diligenciados del paciente, debe ir la anamnesis, debe ir el examen clínico, el que ustedes hagan, etcétera, etcétera, la lengua, el pulso, auscultación, palpación, debe ir todo el examen clínico, debe estar muy bien especificado. ¿Qué es importante acá? Formatos de historia clínica hay muchos, hay unos formatos que son digitales, ¿sí? En los que garantizan la confidencialidad y que no vayan a ingresar nuevamente esa historia clínica a modificarla, ¿sí? Eso es importante. 2, sin embargo, yo entiendo que hay muchas personas que estamos iniciando,
digamos, la consulta, entonces a veces no tenemos acceso a softwares médicos o demás cosas, entonces a veces lo hacemos a mano. ¿Se puede hacer a mano? Claro que sí, ¿sí? ¿Qué es importante? Entonces, siempre y cuando que ustedes garanticen que esa historia no se va a modificar y que sea del paciente. Entonces ya les voy a explicar un poquito, porque la recomendación en general es que el paciente pueda incluso firmarles a ustedes todas las hojas de la historia clínica. Coloquen un espacio abajo del formato historia clínica donde el paciente firme. ¿Para qué? Para asegurarnos, para que él tenga la tranquilidad de que es una historia clínica de él y ustedes también, que no se va a modificar. ¿Ok? ¿Listo? Cosas importantes entonces, pues obviamente el tiempo de la práctica. Uno, que sean profesionales idóneos, por eso están estudiando acupuntura en un centro universitario, en un instituto, depende de cada país, depende de cada ley de cada país. ¿Sí? Entonces, que el estudio que ustedes están haciendo les permite a ustedes ejercer la profesión con la que ustedes arrancan a hacer un estudio en medicina tradicional china, también les permite a ustedes ejercer, ¿sí? Que eso es importantísimo, yo siempre les digo eso. Si no son médicos, porque yo sé que muchos países pueden ejercer no siendo médicos, teniendo otras profesiones, ¿sí? Yo lo que les pido siempre no puedo decir. Les pido de corazón, por favor, manden a sus pacientes siempre, siempre, siempre a la consulta con el médico, ¿sí? El médico de cabecera. Los pacientes de acupuntura, independientemente de lo que tengan, tienen que verlos también el médico de cabecera. Entonces la recomendación es esa. Por ejemplo, yo también trato pacientes con muchos problemas de ansiedad, por ejemplo, pero no los dejo solos. O sea, yo les digo, soy médico, trabajo con acupuntura, podemos manejar esto, podemos hacer esto, pero el profesional de cabecera tiene que ser, en este caso, por ejemplo, un psicólogo o un psiquiatra. Entonces yo siempre trato de remitirlo, ¿sí? Para que también lo siga viendo, ¿ok? Entonces eso es importante. Bueno, lo que les digo, el estudio de acupuntura, pues los cursos de acupuntura no se pueden dar, no son cursos cortos, en general son cursos que son extensivos, porque la acupuntura y la medicina tradicional china, pues es bastante extensiva, ¿no? Que estudien en el sitio adecuado y además, esto me refiero a sitio adecuado, a que estén en este momento en el sitio adecuado de práctica clínica. Entonces, en un consultorio, que esté habilitado, etcétera, 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 ¿ok? Donde ustedes puedan trabajar, donde la secretaría diga, bueno, sí, está bien, la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud, la entidad de gobierno que usted les diga que pueden trabajar así, ¿ok? Y obviamente, pues lo que les dije, tener estudios adecuados ustedes mismos, ¿ok? ¿Sí? Estudios adecuados. Capítulo Colombia, pues básicamente son las especializaciones, las maestrías, ¿sí? A eso me refiero con estudios adecuados, ¿ok? Bueno, muy bien. Lo otro que quería comentarles un poquito de la historia clínica es que miren, por ejemplo, este formato, ¿sí? En este caso ustedes lo pueden modificar, pero es lo que tenemos en algunos formatos y la recomendación de algunas historias clínicas. Entonces, acá va un tema en el cual uno les dice a los pacientes, y eso es importantísimo, uno, que el terapeuta o el médico, dependiendo de lo que les dije, dependiendo de ustedes cómo pueden ejercer, esto es un formatico que les quise traer, que está en algunas historias clínicas y me parece importante que lo tengamos siempre en cuenta. Por protección legal, por muchas cosas, ¿no? Entonces el terapeuta, el médico me aclaró que todas las dudas durante la consulta, los datos que suministro en esta historia son verídicos y me explicó en qué consiste el tratamiento, ¿ok? O sea, ustedes tienen que explicarle. Adicionalmente doy mi consentimiento para la realización del tratamiento compuesto en esta historia clínica y entendí en qué consiste. Ya voy un poquito para el capítulo del consentimiento, ¿no? Consentimiento informado. Entiendo que en ningún momento el tratamiento propuesto en medicina alternativa o en acupuntura o lo que ustedes vayan a hacer reemplaza el tratamiento propuesto por otros médicos o especialistas o terapeutas, ¿sí? ¿Listo? Entonces es importante eso. ¿A qué voy? Y qué voy al punto que quiero ser supremamente enfático. La medicina china trabaja maravillosamente con muchísimas patologías, sin embargo, nosotros siempre tenemos que apoyarnos de la medicina occidental. Nunca, y la recomendación en general es, por favor, no vayan a cambiar tratamientos de los médicos, ¿sí? Encontré alguna vez una terapeuta de alternativa hace muchos años que le quité a un paciente la diálisis, ¿sí? Que porque la terapia de ella iba a rehacer la función renal, pues no, hombre, eso no, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por favor,
la recomendación en general, si eres terapeuta, si no eres médico, ¿sí? Es, por favor, no vayan a cambiar los tratamientos, ninguno, ¿sí? A menos que ustedes tengan conceptos médicos, que sean médicos, y dentro de la medicina occidental, según su concepto, ¿sí? Se pueda variar alguna u otra cosita, ¿de acuerdo? Pero en general yo nunca reemplazo nada. Sí, yo realmente respeto el concepto de los especialistas y realmente con eso no me meto. Es importante tenerlo en toda la historia clínica, porque a veces los pacientes se agarran de esto, ¿sí? Decir, no, es que el médico alternativo me dijo que tenía que suspender tal cosa porque me iba a dar tal medicamento, o me dijo que la acupuntura era lo máximo y que no tenía que usar más esto, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿vale? Ojo con eso, porque a veces los pacientes pueden empeorar y ustedes terminan en un lío legal, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante esta partecita, ¿sí? Que el paciente les firme, que el médico firme y que tengan, pues, si tienen alguna adición o aclaración, eso es importante. Bueno, listo. Bueno, ese es un formatico que está en la última página de la historia clínica, ¿sí? Y que generalmente pues uno se las hace firmar a los pacientes, ¿ok? Pero es importante eso. Y lo otro, aparte de esto que se llama historia clínica, pues corresponde al consentimiento informado. Entonces, el consentimiento informado es un documento en el cual el paciente, ¿sí? Identificado con un NID, con el número de identificación, ¿sí? Que en pleno uso de sus facultades mentales, entonces da su consentimiento al médico o al terapeuta, ¿sí? Para realizar la terapia que pues uno llegó a acordar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo hago una historia clínica, yo miro qué es lo que le sirve más al paciente, si acupuntura, si vamos a hacer moxabustión, si vamos a hacer ventosas, etcétera, etcétera, y en base a eso el consentimiento es supremamente importante. El consentimiento sí tiene que ser informado, que el paciente entienda lo que está firmando, eso es importantísimo. La otra parte, entonces el consentimiento, pues lo más importante del consentimiento es que tiene que ir, primera parte del consentimiento tiene que ir una declaración en la cual el paciente diga yo he entendido y yo he comprendido toda la naturaleza, el propósito de estas terapias, listo, bla, 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 bla. Ahorita les voy a dar una recomendación de pronto de consentimiento informado, ¿sí? Que la pueden buscar por internet para Colombia, no sé, para otros países toca que miren a ver qué consentimiento informado se usa para otros países, pero eso es supremamente importante, importantísimo que firmen el consentimiento informado. Bueno, también la segunda parte pues, del consentimiento se le ha dicho al paciente que será informado acerca del procedimiento, las terapias, que es lo que vamos a hacer, y lo más importante en esta segunda partecita del consentimiento es explicarle también los riesgos que ocurren con el tratamiento, ¿sí? Entonces, si hay generalmente, ¿cuáles son, digamos, las cosas más grandes que pueden haber? Por ejemplo, en terapia neural, reacciones alérgicas, aunque pues, la terapia neural usando procaína al 1% no tiene tanto, pero hay que explicarle de todas maneras. Reacciones alérgicas, incluso la acupuntura, por un reflejo que se llama axónico, puede tener algún tipo de reacciones alérgicas. Entonces, ojo con eso, también hay que explicárselo, hay que colocarlo escrito. Esto es escrito, todo esto es escrito y debe quedar consignado, ¿vale? ¿Listo? ¿Qué puede tener más? Entonces, acupuntura en general, reacciones alérgicas, sí pueden haber. Infecciones, claro, es que estamos colocando una aguja, estamos atravesando la piel, ¿sí? Estamos haciendo una lesión por... estamos haciendo una lesión por punción de todas maneras, entonces tenemos riesgo de infección, lesión de órganos por supuesto, ¿sí? O sea, a pesar de que el riesgo sea menor, de que nos estemos entrenando para evitar este tipo de cosas, hay que explicárselo, ¿no? Bueno, muy bien. Exacerbación de algunos síntomas recientes o antiguos, también hay que explicarle, ¿sí? Porque, por ejemplo, terapias como la homeopatía pueden dar este tipo de cosas, exacerbación de los síntomas, ¿sí? Eso puede existir, por ejemplo. Y otras consideraciones que ustedes dejan un espacio abierto y pues explican, o sea, en general, ¿qué puede pasar con acupuntura? 1, reacciones alérgicas, 2, infección, lesión de órganos, hemorragias, sí, hay que explicarle, hematomas, que es lo más común que puede haber, sí, lesión de algún nervio,
lesión de algún vaso sanguíneo, o sea, una vena, una arteria, ¿sí? Hay que explicarle eso a los pacientes. Eso es como lo más importante que puede pasar con la acupuntura. ¿Ok? ¿Listo? También, ok, entonces también tiene que tener una tercera parte en la cual ustedes expliquen que pues se debe seguir todas las recomendaciones dadas por el profesional, se debe informar al médico tratante cualquier duda, asistir al servicio médico, ¿sí? Etcétera, etcétera. O sea, que no me vaya a apartar la medicina tradicional occidental, ¿ok? Eso es importantísimo, ¿vale? Por favor, les suplico eso, ¿sí? En todos los videos coloco eso, pero les estoy suplicando en esto, en lo que estamos viendo, que es lo que debe saber antes de. ¿Listo? Y bueno, y entonces el paciente al firmar firma. En Colombia tenemos una resolución 2927 de julio 27 del 1998 por el Ministerio de Salud. Es un formato de consentimiento informado de historia clínica para medicina alternativa. Resolución 2927 de julio del 27 de 1998. Sí, está muy completo realmente y nos va a ayudar muchísimo. Miren el formato si quieren modificar, sí que bueno, pues ahí lo revisan. Lo que les digo, para cada país tienen que buscar el consentimiento que está que es legal para esta fecha. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, firman el consentimiento, firman la historia clínica, ya están súper seguros, ¿sí? Hay que explicarle eso al paciente, pero tampoco hay que asustarlo. Hay que explicarle, sí, puede haber este tipo de cosas, es importante hablarlas, pero realmente, pues, los riesgos cuando uno sabe hacer muy bien lo que hace, pues, se minimizan muchísimo. Bueno, en el movimiento de la terapia, pues, obviamente vamos manos a la obra. Hay que predecir previamente inconvenientes durante nuestra consulta de acupuntura, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que se me doble una aguja y no la pueda sacar, entonces ¿qué hago ante? Entonces hay que antelar de pronto algunas cositas como esas. Bueno, no sobre la ropa, ya explicamos por qué. Asepsia y antisepsia previa. Dentro de la historia clínica debe estar también registrado que ustedes hicieron procedimiento de asepsia, antisepsia con alcohol etílico al 70%, se colocaron estos puntos en bla, 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 bla. Sí, hay que escribir todo el procedimiento, ¿ok? Y eso es bien importante, ¿no? ¿Sí? No se van a saltar por favor eso, ¿sí? Entonces, todos los puntos de acupuntura previamente, toda la zona que ustedes vayan a apunturar, por favor, ¿sí? Si no sabes para qué, entonces, hay cosas que nosotros empezando no sabemos, hay puntos que son difíciles de punturar y nos da miedo, ¿sí? A veces nos puede dar miedo. Por ejemplo, un punto vejiga 1, un punto que está, pues, obviamente, muy cerca al globo ocular, que hay que desplazar con cuidadito el globo ocular. Si no sabes, pues no lo puntures, ¿sí? ¿Para qué te vas a meter en problemas hasta que adquieres bien la experiencia? Bueno, ojo con la técnica de puntura, eso es importante que lo sepamos. Entonces, ojo, eso lo van a aprender en cada escuela, en cada ámbito universitario, pero es importante tener en cuenta esto, la técnica de la puntura, ¿sí? Bueno, les quería decir rápidamente, o sea, realmente pues una agujita de acupuntura filiforme de 0,25 de diámetro, pues hombre, eso pues el riesgo de lesión realmente es muy bajo, si no es muy alto. Pero ojo con, por ejemplo, zonas de tórax, ¿sí? Ustedes deben saber punturar muy bien porque ahí profundo va el pulmón, está el corazón, cuando punturen espacios intercostales, ojo cómo ponen la aguja, eso lo van a aprender adecuadamente, ¿sí? Eso lo tienen que aprender durante la práctica clínica. Entonces, ojo por ejemplo con esos sitios, ojo con la puntura seca. Hay reportes de algunos efectos secundarios de acupuntura que tienen que ver con la presencia de neumotórax cuando el aire de afuera entra al espacio pleural y eso se llama neumotórax por hacer malas funciones a nivel de tórax. Entonces no hay que tenerle miedo, pero hay que saber cómo introducir la aguja en espacios de tórax, ¿sí? Que no se mete perpendicular, nunca se mete más oblicua, ¿sí? Mucho más oblicua para zonas de tórax, zonas de dorso, que no sabe que ahí está pulmón, entonces tienen que tener muchísimo cuidado. Van a aprender cada técnica de puntura, ¿sí? En la escuela que están aprendiendo, ¿ok? Eso básicamente. Y ojo pues con los sitios de acupuntura, los sitios de puntura, ¿listo? Entonces hay que tener en cuenta eso.
Bueno, muy bien. Sitios de puntura, por ejemplo, me refiero, bueno, además de pulmón, de corazón, de estas zonas, ¿sí? De globos oculares, por ejemplo, que es como lo más común, ¿sí? Deben tener cuidado con dónde punturamos, por ejemplo, con respecto a arterias y venas, ¿sí? Realmente lo máximo que puede quedar pues es un hematoma, sí, a veces puede quedar, puede ser grande, ¿ok? Pero por ejemplo zonas arteriales como la arteria radial sobre el meridiano Taillín de pulmón, ¿sí? Pues es una zona que hay que tener muchísimo cuidado en el momento de la puntura, ¿ok? Entonces hay que hacer una técnica de protección de dos dedos para no terminar punturando la arteria, ¿sí? ¿Ok? Claro que una agujita así, pues uno dice, bueno, eso no pasa nada, eso, pero es muchísimo mejor y mi recomendación es aprendan a punturar adecuadamente los puntos que están sobre zonas arteriales, ¿sí? Eh, digamos que tienen una facilidad para ser lesionados. Y anotar obviamente todo lo que ustedes hagan. Se anota durante el procedimiento, ¿no? Entonces, plan de tratamiento. No, vamos a hacer acupuntura. Entonces, procedimiento, previa asepsia y antisepsia. Se realiza puntura en, no sé, cualquier punto. Estómago 36, en tonificación. Y ¿de qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Tienes que colocarlo. No, bilateral. Entonces hay que colocarlo bilateral. Se coloca puntura en el punto vaso 6, en tonificación bilateral, ¿sí? Previa asepsia, antisepsia, pero pues eso ya lo escribí al principio, pero sí es importante. Al final, entonces uno se retienen agujas por, no sé, 20 minutos. Por 20 minutos y ya, y se retira y procedimiento sin complicaciones y ya, ¿ok? O sea, hay que colocarlo todo, ¿listo? Y que al final, pues obviamente nos vaya firmando el paciente. Bueno, muy bien, eso es importante que lo tengamos en cuenta, espero que les haya quedado claro, espero que les haya despejado algunas dudas, ¿sí? Hay otra cosa que me faltó explicarles un poquito en el consentimiento informado y es, ¿qué pasa cuando yo no voy a hacer acupuntura sino voy a hacer otra técnica diferente? Por ejemplo, ventosas. Las ventosas, acordémonos que dejan marcas sobre las zonas de la piel, entonces adicionalmente entonces hay que explicarle cuáles son los riesgos de las ventosas. No, que el paciente, por ejemplo, el paciente con ventosas en el consentimiento informado, entonces hay que explicarle que puede quedar las marcas. Eso es importante porque a veces no se les explica. Uno le dice, no, vamos a hacer ventosas y el paciente sí, y les deja la marca. Entonces hay que explicarle eso. Por ejemplo, el tratamiento con moxibustión. ¿Cuál es el riesgo de la moxibustión? El principal riesgo es la quemadura, entonces hay que explicarle quemadura cutánea, ¿sí? Como principal riesgo, ¿no? ¿Sí? Eso es importante. Bueno, la quemadura y la sobreinfección, póngalo también igual, ¿sí? Entonces hay que mirar, pues, cada técnica va con su riesgo, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, muy bien. Creo que esto es lo que les tenía que comentar el día de hoy, ¿sí? Entonces, lo que debes saber antes de... bueno, me preguntaron, me hicieron una pregunta como hace un par de días, me dijeron, bueno, si quiero comprar agujas, pero realmente no quiero comprar tantas agujas de tantos diámetros, ¿no habrá de pronto una aguja que sea como para todo? Personalmente, pues hay puntos en los que usamos agujas mucho más largas, hay puntos en los que usamos agujas mucho más corticas, ¿sí? Pero en general, ustedes podrían comprar una caja de agujas de 0,25 por 25 milímetros, ¿sí? 0,25 por 25 milímetros, obviamente, digamos que es un buen diámetro. ¿Por qué? Porque la mayoría de puntos de acupuntura, la inserción de agujas 0,5 a un shun, o sea, no es mucho. Entonces, esas agujas no son tan largas, pero no son tan corticas, ¿sí? Nos va a ayudar muchísimo para llegar a la mayoría de puntos de acupuntura. Es mi recomendación personal. De pronto el profe que les esté enseñando, no, mira, usemos tal para esta, tal, pero mi recomendación personal, yo creo que con esas agujas ya tenemos un buen diámetro para empezar a hacer nuestra práctica clínica. Bueno, así que muchísimas gracias a todos ustedes por asistir, por seguir este canal. Si no te has inscrito, acuérdate, ahí está abajo el link de suscríbete, le pones campanita para que recibas las notificaciones. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la acupuntura no tiene contraindicaciones?
Eso nunca nos lo enseñan, por ejemplo, nunca lo enseñan en una escuela, ni en una escuela en que estemos aprendiendo. Generalmente nunca lo explican. Pero para el próximo video vamos a ver contraindicaciones de la acupuntura. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por sus saludos. Y bueno, un saludo muy especial. Nos vemos. Chao, chao.